Problemas de aplicación, multiplicación de números enteros. En las instrucciones que tenemos, lee el problema hasta entenderlo. Si no lo han comprendido a la primera, vuelvan a leerlo. Lean con puntos y comas. ¿Qué dice el primer ejercicio? Diego vende un lote de terreno de 200 metros cuadrados a 12 bolivianos el metro cuadrado y recibe como parte de pago otro lote de 100 metros cuadrados a 8 bolivianos el metro cuadrado. Ahora la pregunta es, ¿cuánto dinero le debe a Diego? No se está refiriendo a Diego porque nos está hablando de Diego. Entonces, en los datos, siempre hay que poner datos, ¿no? ¿Qué van a poner en los datos? En los datos van a poner el lote de terreno, ¿no? Que vale 200 metros al cuadrado, que son, ¿no? 200 metros al cuadrado y vale ¿cuánto? 12 bolivianos el metro cuadrado. Y le paga, dicen, ¿no es cierto? Con otro terreno que tiene 100 metros al cuadrado y esto ahora cuesta 8 bolivianos el metro cuadrado, ¿cierto? ¿Qué operación aquí estamos haciendo? Estamos multiplicando, ¿no es cierto? 200 por 2. Estamos haciendo esta multiplicación y nos sale 2400 bolivianos. Entonces Diego a esta cantidad le vende sus 200 metros al cuadrado, ¿no es cierto? A 2400 bolivianos. Entonces ahí le pagan, dice, ¿no es cierto? Hay un comprador y le pagan, dice, con otro terreno de 100 metros al cuadrado y este terreno vale a 8 bolivianos el metro cuadrado. Entonces, ¿qué operación aquí está haciendo? Está multiplicando, ¿no es cierto? 8 por 0, 0 aquí. Pero ahora la pregunta, siempre hay que responder a la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuánto dinero le dé? Entonces, aquí, ¿qué operación estamos haciendo? Estamos haciendo la resta, estamos restando 2400 menos 800, ¿no es cierto? Entonces, ¿esto cuánto es? 1600 bolivianos restando, nos sale esa operación. Entonces, esta es la cantidad que le debe, 1600 bolivianos, y esa es la pregunta, ¿no? Le debe 1600 bolivianos. De esa forma, entonces, aquí también se podían haber hecho gráficos, ¿no? Un terreno, así, cualquiera, que este es 200 metros al cuadrado, ¿no? Esto vale a cuánto dice, a 12 bolivianos el metro cuadrado, ¿no? A 12 bolivianos el metro cuadrado. Luego recibe otro, ¿no? Como forma de pago, este tiene 100 metros cuadrados, esto vale menos, pero vale ahora 8 bolivianos el metro cuadrado, ¿no? Entonces pueden ir haciéndose gráficos en esta parte. A ver el otro ejercicio. Dice, en un automóvil se viaja durante 3 horas a 60 kilómetros por hora. Con luego 5 horas a 35 kilómetros por hora. Y finalmente 2 horas a 120 kilómetros por hora. Ahora siempre tienen que leer qué cosa aquí van a leer. La pregunta, ¿no? ¿Cuántos kilómetros se han recorrido en total? Esa es la pregunta. ¿Cuántos kilómetros se han recorrido en total? En los datos. ¿Qué van a poner en los datos? Nos está hablando de un automóvil. Primero hace un viaje, dice. ¿De cuánto? De 3 horas a 60 kilómetros por hora. Aquí, 3 horas a 60 kilómetros por hora. ¿No? Aquí, en estas 3 horas hace un viaje de 60 kilómetros por hora. Aquí, otra vez, ¿no? Hace otro viaje y aquí
recorre cuánto, en 5 horas 35 kilómetros por hora. Luego otro viaje aquí, en 2 horas, que lo hace a 120 kilómetros por hora, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cuántos kilómetros se han recorrido en total? En los datos, que van a poner en los datos, aquí han puesto, ¿no? En 3 horas recorre 60 kilómetros por hora, en 5 horas 35 kilómetros por hora, en 2 horas 120 kilómetros por hora. ¿Qué operación estamos haciendo? Estamos haciendo la multiplicación para saber cuántos kilómetros en total has recorrido. Entonces estamos haciendo la multiplicación, ¿no? 3 por 60, que es 180. 5 por 35, 175. Y 120 por 2, ¿no? Entonces todo esto, lo que hemos multiplicado, lo llevamos y lo sumamos, ¿no? Esta parte. Y finalmente esto. Y aquí hemos hecho la suma total, ¿no? Entonces la pregunta es esta: ¿cuántos kilómetros se han recorrido en total? Entonces la respuesta es esta, ¿no es cierto? Haciendo la suma, 500 kilómetros por hora. Entonces esto es lo que has recorrido. Has recorrido 595 kilómetros, ¿no? Ese es el total de kilómetros que has recorrido en todas las horas, ¿no? En todos los viajes que has hecho. Entonces siempre hay que responder la pregunta que nos hace el problema, ¿no? Entonces de esa manera tenemos diferentes problemas que se ha ido explicando en el Zoom, ¿no? Por ejemplo, este es más largo, ¿no? Aquí, por ejemplo, un albañil levanta una pared de 70 metros cuadrados y le pagan 8 bolivianos por metro cuadrado. Luego revoca la misma pared de 70 metros cuadrados y le pagan 3 bolivianos por metro cuadrado. Finalmente pinta los 70 metros cuadrados de la pared y le pagan 2 bolivianos por metro cuadrado. La pregunta es, ¿cuánto le pagan en total por todo el trabajo que ha hecho? Entonces aquí se pueden hacer gráficos. Hay una pared, dice, ¿no? En esta parte hay una pared, o sea, tiene que construir el albañil, ¿no? La pared, levanta esta pared, ¿no es cierto? Eso es lo que dice. Levanta la pared, dice, ¿no? Levanta esta pared, levanta, dice, ¿no? Entonces, por lo que levanta esta pared, le pagan ¿cuánto? En los datos aquí están. Levanta una pared de ¿cuánto? De 70 metros al cuadrado y le pagan 8 bolivianos al metro cuadrado. Entonces, por lo que le pagan, por esto ya le pagan 8 bolivianos. Luego revoca, dice. Esto, ¿no es cierto? Revoca esta pared con estuco, no me imagino. Lo hace finita la pared y ahora ¿cuánto le paga? Como es el mismo número de metros cuadrados, le pagan ahora, pero solo 3 bolivianos, ¿no? Luego, ¿qué hace? Pinta, dice. No sabemos qué color ha pintado, pero ha hecho este otro trabajo de pintar, ¿no? Y le pagan ¿cuánto ahora por la pintada? Le pagan 2 bolivianos, menos, ¿no? ¿Qué operación aquí estamos haciendo? Estamos multiplicando, ¿no? 70 por 8, aquí está este, ¿no? 70 por 8, luego 70 por 3 y 70 por 2, ¿no? Y nos sale estas cantidades. Ahora la pregunta es, ¿cuánto le pagan en total por todo este trabajo que ha hecho?
¿Qué trabajo ha hecho? Primero ha levantado esta pared, luego ¿qué cosa ha hecho? Ha revocado, lo ha vuelto finita la pared y finalmente lo ha pintado esa pared. ¿Que mide cuánto? 70 metros al cuadrado. Simplemente por lo que ha levantado le han pagado 8 bolivianos el metro cuadrado, ¿no? Luego 3 bolivianos el metro cuadrado por lo que ha revocado. Y finalmente 2 bolivianos el metro cuadrado porque ha pintado, ¿no? Entonces, la pregunta es, eh, ¿cuánto le han pagado en total por todo el trabajo que ha hecho? Entonces, aquí, ¿qué operación hemos hecho? Estamos sumando. ¿Qué cosa estamos sumando? Por lo que ha levantado la pared, por lo que ha revocado y finalmente por la pintura que ha levantado, ¿no? Estamos sumando y entonces el total, el albañil ha ganado esta cantidad, 910 bolivianos, ¿no? Entonces de esta manera estamos utilizando la pizarra del Madomir que nos sirve, ¿no? Demasiado a los profesores de matemáticas porque tiene muchas funciones, fórmulas matemáticas que nos permiten trabajar de mejor manera, ¿no? En esta parte tiene toda, aquí por ejemplo para texto y todo. Y el OpenBoard nos sirve para resolver los diferentes ejercicios, ¿no? De esta forma lo estamos tomando nosotros la utilización del Mathomir y el OpenBoard. Eso es directamente para interactuar con el alumno, ¿no? Ahora el Classroom. ¿Cómo lo estamos utilizando? El Classroom en esta parte nosotros lo hemos dividido en tres, ¿no? En temas o lecciones o contenidos, ¿no? De aquí, ¿qué cosa mandamos? Mandamos los contenidos, los videos también para retroalimentar, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un video para retroalimentar el tema, ¿no? Si es que no han comprendido, a veces no entran a las videoconferencias por el Zoom, entonces les mandamos para los alumnos tal vez que no han podido acceder o que no han tenido dinero o muchas otras situaciones que va pasando, ¿no? Se les manda todo lo que se les explica a través de la videoconferencia del Zoom, ¿no? Aquí por ejemplo tenemos lo que hemos avanzado, todo lo que hemos visto, los ejercicios que hemos ido analizando, ¿no? Entonces se les manda todo ese material. Entonces para eso lo utilizamos el Classroom, ¿no? En todos estos con todos estos materiales, ¿no? Que el alumno puede ir revisando y puede ir retroalimentando sus contenidos, ¿no? Lo más importante tal vez de estos son los videos, ¿no? Que se va mandando, que generalmente son de Zoom. A veces también lo bajamos de YouTube o creamos nuestros propios videos también, ¿no? Editamos nuestros videos. Ahora, lo más importante tal vez aquí es lo de las tareas, ¿no? Que es para ver cuánto ha comprendido el alumno, si ha comprendido, no ha comprendido el estudiante, ¿no? En esta parte las y los estudiantes. Por ejemplo, aquí en las tareas hemos hecho de dos formas, ¿no? Hemos utilizado, o de diferentes formas, hemos utilizado, por ejemplo, el Google Docs para el envío de tareas, ¿no? Y de esta manera así el alumno pueda practicar, ¿no? Y ver cuánto ha aprendido, no ha aprendido. Qué cosa más, lo más interesante tal vez es la aplicación de estas diferentes herramientas, ¿no? Digitales. Por ejemplo, esta, el LibreWorksheet, ¿no es cierto? Que me permite hacer aquí fichas interactivas, crear cuadernos interactivos y también
nos sirve, ¿no?, para hacer algunas evaluaciones o trabajos en el área de matemáticas, ¿no? Como pueden observar en esta parte, problemas de multiplicación de números enteros. Entonces se lo adecua, ¿no?, a cualquier tema se lo podría adecuar. Aquí, por ejemplo, ¿qué dice? Adriana está haciendo una colección de 5 libros, cada libro cuesta 25 bolivianos. ¿Cuánto cuesta la colección completa? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces aquí prácticamente al alumno ya se le da todo, por ejemplo los datos, solo tiene que, esta aplicación solo nos permite poner, como ya sabemos, algunos números nada más, ¿no?, algunas operaciones matemáticas, no nos permite hacer en cuanto mucho, a poner mucho, tal vez mucho texto, esas cosas, ¿no? Entonces en esta parte, a ver, fíjense, con el LibreWord 7, aquí prácticamente ya le hemos dado todo al alumno. Aquí solamente el alumno tiene que interpretar nada más qué cosa va a hacer. Por ejemplo, aquí dice la colección de libros, dice, ¿cuántos libros? 5, ¿no es cierto? Entonces vamos analizando y aquí podemos ir poniendo, por ejemplo, me dice 5 libros. El precio también me dice, y que me da en los datos, está 25. ¿Qué operación? 25 por 5, ¿no es cierto? Multiplicación en esta parte. Es igual a ¿cuánto? A 125. Solución de la colección, ¿cuánto cuesta? ¿No es cierto? 125, así voy haciendo, ¿no?, la tarea en esta aplicación del LibreWord 7. Ahora, por ejemplo, aquí en este otro que dice el peso del líquido que contiene una botella es igual a 5 veces el peso de la botella. Si la botella pesa 60 gramos, ¿cuánto pesa la botella con el líquido junto? Entonces, de la misma forma aquí vamos a hacer peso del líquido, peso de la botella. Entonces aquí la operación, aquí la solución, peso de la botella y el líquido. Entonces aquí ya está prácticamente dado. Ahora en esta parte que me dice el peso del líquido es 5 veces el peso de la botella, ¿no es cierto? Entonces 5 veces. Entonces vamos poniendo aquí el peso de la botella, que es 600 gramos. Entonces aquí cuánto va a ser el peso de la botella, que es 600 gramos. Entonces el alumno aquí directamente ya solo pone los números, ¿no? Entonces, ¿qué operación voy a hacer? Seguramente aquí tal vez voy a sumar, no sé cómo le voy a sumar a el estudiante, ¿no? ¿Y cuánto es el resultado de esta suma o multiplicación, ¿no? Entonces el alumno o el estudiante va realizando, ¿no?, solamente un análisis de esta parte, ¿no?, de estos ejercicios. Por ejemplo, este otro que dice, si por una docena de manzanas pago 6 bolivianos, ¿cuánto debo pagar por 6 docenas? Aquí el estudiante igual analiza, además es corto el problema, ¿no? Entonces, si por una docena pago, una docena seguramente es 12, pago 6 bolivianos, ¿no es cierto? ¿Qué operación tengo que hacer? No sé, el estudiante que pondrá aquí, ¿no? Y le va a salir seguramente una cantidad, cualquier número puede poner, ¿no? Aquí, 36 bolivianos. Y así sucesivamente el estudiante va. Ahora, por ejemplo, un automóvil, ¿no? Un auto recorre 60 kilómetros por hora. ¿Cuánto recorre en 6 horas? ¿No es cierto? Entonces,
¿Qué operación? Recorrido, dice por ejemplo aquí. ¿Cuánto dice? 60, ¿no? El recorrido es 60 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué cosa voy a hacer? No sé, aquí tal vez suma, tal vez multiplicación, tal vez división, entonces lo pongo cualquiera, ¿no? Entonces aquí recorre, digamos, ¿no? Esa misma cantidad. Y esto, o sea, ya está prácticamente dado, ¿no? Para el estudiante toda la operación y todo lo que tiene que hacer en esta parte, en este worksheet, ¿no? A ver, fíjense, solo él tiene que ir poniendo los números y qué operación va a hacer, nada más, ¿no? Y finalmente aquí el estudiante puede terminar el examen y aquí, ¿qué me dice? Comprobar mis respuestas, ¿no? Entonces, a ver, fíjense, aquí directamente, automáticamente el examen le va a calificar. Entonces, esto es una herramienta muy efectiva, ¿no? En el área de matemáticas. Como pueden observar, aquí ya tiene la calificación. Dada una calificación de 9 sobre 10. Incluso esto no simplemente se lo puede mandar como tarea o evaluación, sino también cuando estamos interactuando por el Zoom, ¿no? Para saber cuánto el estudiante ha comprendido o entendido, porque en las aulas generalmente nos dábamos cuenta por el modo tal vez de los estudiantes cuando nos veían, ¿no? En clases, cuando no entendían, y cuando entendían podíamos ver las actitudes, ¿no? El comportamiento de nuestros estudiantes dentro del aula. Pero ahora, como estamos pasando clases virtuales, difícilmente podemos observar cuál es el comportamiento de las y los estudiantes. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Tal vez esta estrategia sería buena de darles, ¿no? Esto, unos 5 minutitos tal vez, ¿no? Porque prácticamente por eso aquí ya están hechos los ejercicios directamente, el estudiante solamente tendría que analizarlo un poco y ver qué operación hace nada más aquí, porque ya está dado en este tipo de exámenes, ¿no? Esta aplicación es muy buena en el área de matemáticas en ese sentido, para saber cuánto ha comprendido el estudiante, ¿no? Cuánto le falta por comprender. Entonces, es muy buena, especial, y para saber, ¿no? O sea, que en qué temas yo voy a retroalimentar como profesora de matemáticas, cuál no he entendido. Entonces, tendré pues que enviar más videos o darle otra clase más, otra clase de explicaciones para que el alumno entienda de mejor manera si es que no lo ha hecho en estas tareas, ¿no? Son facilitas. Entonces, de esta aplicación o esta herramienta virtual es muy efectiva en el área de matemáticas, ¿no? Ahora, otra de las herramientas que estamos utilizando es el Kahoot, ¿no? Igual, de la misma forma, se lo puede utilizar para mandarle diferentes tareas, ¿no? Al estudiante, o por ejemplo, cuál de los procedimientos está bien, cuánto se debe de un teléfono, un televisor que ha costado 720 bolivianos para ganar esto. O sea, ¿qué operación voy a hacer aquí? Facilito, ¿no? Esto igual se lo puede realizar en unos 5 o 10 minutos, ¿no? Entonces aquí nosotros ya podemos saber más o menos cuánto el alumno está comprendiendo, ¿no? La materia, si está comprendiendo, no está comprendiendo, para volver a explicar o para no volver a explicar, y que sea más entretenido para el estudiante, porque aquí directamente él ya puede poner, por ejemplo, qué operación vas a realizar, si una docena de manzanas,
pago 6 bolivianos, ¿cuánto debo pagar por 6 océanos? O sea, ¿qué operación tengo que hacer? Suma, resta, multiplicación, o sea, el alumno resuelve y nosotros ya podemos saber al instante cuántos están bien, cuántos han entendido, cuántos no han comprendido, ¿no? Y de esa manera podemos ir viendo esta parte de estas aplicaciones, ¿no? Entonces son muy interesantes para nosotros todas estas aplicaciones, ¿no? De LibreBossier, de Kahoot, de quiz y de la misma forma, ¿no? Entonces el alumno interactúa más activamente y dinámicamente, ¿no? Con este tipo de evaluaciones, ¿no? Como les digo antes, nosotros nos dábamos tal vez cuenta por el comportamiento que tenía el estudiante dentro de la clase, ¿no? Pero ahora nosotros no sabemos, estamos interactuando a través de una pantalla y no sabemos si realmente el estudiante ha comprendido o no. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta si es que el estudiante ha comprendido o no algo? Es mediante este tipo de tareas y evaluaciones que le podamos dar al estudiante, ya sea para su casa o en el mismo instante, ¿no? Y nosotros de esta manera podamos preparar el material adecuado, ¿no? Volver a explicar el tema o poderles volver a mandar más videos, o tal vez han entendido bien y no hay necesidad de que mandemos videos y todo eso, aunque generalmente siempre se lo hace, ¿no? Para la retroalimentación y para aquellos alumnos que no hayan entrado a las plataformas o no hayan podido comunicarse, porque no sabemos la situación en la que está en estos tiempos el estudiante. Cada estudiante tiene su propio mundo, entonces a través de estas aplicaciones de LibreBossier, de Quizzes, Kahoot y otras, nosotros nos podemos dar cuenta si el alumno está aprendiendo, está comprendiendo o no, y en base a eso nosotros podemos volver a retroalimentar el tema, ¿no? Porque ahora, como les digo, incluso cuando entramos al Zoom, el tiempo también es muy limitado. Si antes nosotros nos quejábamos por el tiempo, porque era muy poco el tiempo, que no abarcábamos todos los contenidos y todo eso, entonces ahora mucho más, ¿no? Los contenidos son mucho más ajustados en el área de matemáticas, entonces tenemos que hacer grandes esfuerzos, ¿no? Para ver, está comprendiendo, no está comprendiendo, cómo le está yendo al alumno. Entonces, mediante estas aplicaciones, el estudiante va a poder tal vez interactuar de manera más activa, ¿no? Y tal vez de alguna manera, ¿no? Vamos a hacer que le guste la matemática y no sienta ese temor como generalmente se lo hacía, ¿no? Entonces, con todas estas aplicaciones, al aplicar, ¿no? Todas estas aplicaciones, el estudiante va a comprender de mejor manera, ¿no? Y le va a gustar la materia y lo va a poder resolver los ejercicios, ¿no? Y tal vez ya no va a haber mucha decepción y todo eso, ¿no? Ahora aquí en los exámenes, como les iba diciendo más antes, esta forma también se las puede aplicar en las evaluaciones, ¿no? Como les digo, aquí ya ha salido su calificación y todo, entonces lo podemos aplicar también como evaluaciones, ¿no? Y al mismo tiempo también como tareas. Entonces el otro tipo de evaluación también que estamos viendo nosotros es el de aquí de Google Forms, ¿no? Entonces igual se la puede realizar de la misma forma, ¿no? En esta parte.